pero tu cerebro sí necesita interpretar que tú estás haciendo algo diferente. Ponerle la materialidad, la fisicalidad a aquello, qué Sí, áreas cenicienticas tendremos en nuestra vida que en vez de ayudarnos a caminar y a salir adelante, nos botan. El día de hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar de los tiempos, pero no se vaya usted a asustar, vamos a hablar de usted y vamos a hablar de mí también. Vamos a ver, ¿por qué será que Génesis dice que las lumbreras fueron hechas como para marcar los tiempos? ¿De qué irá, de qué irá el programa de hoy? Le recomiendo que se quede. Y si no está de acuerdo con el tema, quédese más para que con conocimiento pueda usted juzgar debidamente. Bienvenidos a este programa especial que se llama el ABC del ritual. Soy Ariel Svi. El día de hoy tengo a Kida Soler, quien es angeóloga, spiritual master, coach espiritual en realización personal y conciencia financiera. Tengo que leer lo que tiene un currículum, pero bueno. Administradora de negocios espirituales, reikista, sanación y psicoterapia pránica, pero se acaba allí. Lectora de registros akáshicos, entre muchas otras cosas. Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Un placer tenerte. un placer. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a la sintonía de todas las personas que empiezan a conectarse en este momento, por estar en esa apertura de recibir, que es la apertura que debemos tener siempre, que la vida siempre quiere darnos y debemos estar en esa apertura de recibir. Así es que muchas gracias por recibirnos. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de energía. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Cuando hablamos de los rituales, caramba, ¿cómo hacerle ver a la persona, mi querida Kida, que ritualistas somos todos? Pero que no se me asusten, ¿no? Así es. Bueno, mira, la palabra ritual tiene la tendencia a ser como demasiado mística, es decir, a envolver como mucho misterio a su alrededor y nos volvemos un poco misteriosos alrededor de esa palabra, pero es que en realidad no tenemos como un conocimiento real de lo que significa y todos somos seres ritualistas, porque todos tenemos, a ver, la palabra ritual viene de rito y la palabra rito viene de rutina y todos tenemos rutinas. Y hay unas rutinas, hay unos momentos especiales, realmente el ritual va a un momento especial, a algo por lo que tú generas devoción, es decir, algo a lo que tú estás entregando una particular energía y le das poder. Entonces, un ritual ejemplo es, no sé, cuando te levantes, decir gracias por este día, ponerte en contacto con tu energía creativa, independientemente de cómo le quieras llamar, Dios, fuente, luz, universo. Puede ser prepararte tu café a la mañana y ponerte a ver a la ventana. Hay otros que para otros puede ser meditar, para otros puede ser tomarse su agüita con vinagre, etcétera. O sea, todo lo que tú realmente como que le pones una conciencia y sabes que te va a generar un bienestar, es un ritual. Bueno, y acabas de ponchar el botón que era. Cuando lo hacemos, cuando nos concientizamos de aquello que hacemos repetidamente, nos damos cuenta que aquello es un ritual, es un Así es. ritual. Es un ritual cuando pensamos en negativo, es un ritual cuando criticamos a los demás, es un Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vuelvo consciente de aquello, tengo que ver si lo que hago de manera habitual me conviene o no, porque a lo mejor lo que estoy haciendo me está echando un poco de tierra a mí también, ¿no? Claro, y acabas de dar en un punto también súper importante. ¿Cómo sé si me conviene o no me conviene? ¿Cómo sé si esa energía, cómo sé si esa práctica me conviene o no me conviene? Yo practico un sistema que se llama Access y que justamente nos hace ver que es un diseño para recibir. Yo Entonces, les dije que no lo eh, había dicho todo, yo se los preguntamos dije. al universo, preguntamos al universo, ¿esto me es de contribución o no? Y sientes si realmente lo que acabas de decir, lo que acabas de pensar, lo que piensas hacer, por lo que tú estás preguntando al universo, ¿esto me es de contribución realmente o no? Y cuando nosotros nos damos cuenta que hay muchas prácticas rituales, justamente, es decir, de esas rutinas que no nos son de contribución, los empiezas a soltar y tu vida ahí es donde realmente se empieza a transformar. Y algo muy importante, como hablábamos al puro principio, como dije en la introducción, cada tiempo tiene su energía. Entonces, querrá decir esto que debo todavía de ponerle más atención a algún
ritual para el momento en el que estamos viviendo, momento histórico, me atrevo yo a decir, en estos tiempos en particular, pero también como el tiempo dentro del tiempo. Sí, y antes de responder esa pregunta como un poco como ser guiados, también quiero como compartir un poco, bueno, ya sabemos que es un ritual, pero también saber para qué me sirven los rituales. Yo siento que todas las herramientas que nos son dadas necesitamos saber qué es y para qué me sirve antes de empezar a usarlo. Entonces, por eso, si me permites, antes de empezar a hablar un poco como cómo la vida nos va guiando de en qué momentos hay una apertura energética para poder practicar un rito, un ritual, para llevar a cabo una rutina. mm, ¿Para qué nos sirven los rituales? Y la gente se va a sorprender, porque es que hay mucha gente que va a los rituales, ay, no sé, es que necesito mejorar mi parte financiera, entonces voy a hacer el ritual. Lo que pasa es que quiero atraer el amor, entonces voy a hacer el ritual. Lo que pasa es que quiero más salud, entonces voy a hacer el ritual. Y la verdad, ténganse, como dice Ariel, abróchense el cinturón, no se me vayan a ir de para atrás, pero la verdad es que los rituales no son necesarios. ¿Qué tomaría que tú simplemente dijeras, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Que no necesito hacer un ritual para mejorar ni mi parte financiera, ni mi parte afectiva, ni mi parte de salud, ni que no son necesarios. No, en realidad no. Pero tu cerebro sí necesita interpretar que tú estás haciendo algo diferente para mover esa energía o para acercar una energía. Entonces los rituales en realidad son una práctica. ¿Qué es un ritual? Es una práctica que te permite entrar justamente en esa dimensión de decirle, mira cerebro, estamos haciendo esto para jalar la energía de el bienestar, de la salud, de tu mejoramiento financiero, del mejoramiento de tus relaciones, del amor hacia ti mismo. Entonces, los rituales realmente nos sirven como esa práctica que cuando tú te entregas en esa devoción y en esa conciencia, vas a poder jalar esa energía hacia ti y ahí es cuando tú dices, ay, no, lo que pasa es que el amor me llegó porque puse a San Antonio de cabeza o porque Pobre prendí la San vela Antonio. roja o porque me bañé con hierbas o porque, Ah, no, no, que se bañen es mejor, digo, también con hierbas, sin duda, pero, por ejemplo, es como ponerle la materialidad, la fisicalidad a aquello que queremos, como bien dices, para que nuestro cerebro note que hubo un cambio y claro. eso puede accionar. Como de igual manera nos enseñan los sabios que debemos de pedir algo, por decirlo en sencillo, y soltarlo. No que agarras aquello, sino el liberarlo. Me imagino que va relacionado, ¿no? Sí, está súper relacionado. A ver, hay unas intenciones que van tras el ritual y terminado el ritual, lo que haces es liberar la energía. Sí, esto, yo voy a poner un ejemplo. Yo creo que en todos los lugares del mundo saben lo que es cocer el arroz y en todos los lugares se hace de la misma manera. Y hay un punto en donde tú pones todos los ingredientes al fuego y donde ya lo único que te queda hacer es esperar a que esté. Donde tú te pongas a meterle mano, nunca va a estar y lo vas a arruinar. Y pasa lo mismo con los rituales. O sea, me gusta este ejemplo porque pasa justamente eso. Tú pones todos los ingredientes, practicas el ritual y vos solo te queda esperar a que la energía se mueva en su dirección y te otorgue algo bien importante de los rituales, lo que tú estás preparado para recibir. Hay que hacer espacio para poder recibir, porque tú te puedes hacer el ritual para, no sé, tu libertad financiera, pero hay algo interesante y es que los ángeles dicen que nosotros no tenemos problemas de dinero, sino de orden con nuestro dinero. Entonces tú puedes hacer todas las prácticas, todos los rituales, todas las bendiciones que quieras para mejorar tu parte financiera, pero si sigues siendo irresponsable con tu tarjeta de crédito, que creemos que es una varita mágica, y pasa la tarjeta, y si no, no te ordenas con tus finanzas, si no eres buen administrador con tus finanzas, y después vas a decir, es que no me funcionó el ritual, no amor, sí te está funcionando. El que Lo no que está pasa es que, funcionando eres tú. y claro, entonces aquí tenemos que practicar un ritual, es a la administración, el ritual de repente estoy un poco más consciente. Entonces, lo que quiero o lo que queremos con Ariel el día de hoy es poderte decir a ti, amor hermoso, del otro lado, que hay muchos tipos de rituales y que ritual no es solo prender la vela o quemar el incienso o sentarte a meditar, sino que hay rituales
mucho más conscientes también, por ejemplo, cuando tú tomas la elección de ser ordenado con tus finanzas, cuando tú tomas la elección de hacerte caso, ahorita antes de iniciar el programa estamos hablando mucho de la intuición, de cómo tu intuición te avisa muchas veces qué persona sí, qué persona no, en dónde entrar, en dónde no entrar. Y un ritual sería hacer caso a tu intuición, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay rituales mucho más conscientes. Es como importante que podamos salir del esquema que un ritual tiene que ver solamente con prender la vela, todo ese tipo de cosas que sí vamos a hablar de su poder, por supuesto, y te vamos a dar algunas recomendaciones, pero también es importante como que abras y expandas tu mente y te des cuenta que estás haciendo demasiados rituales en el día y que hay que buscar algo para que, para que funcione el ritual. Debe haber coherencia, debe haber coherencia, debes seguir el ritual, porque hay otra cosa, si tú haces el ritual, yo practicaba mucho un ritual con mis alumnos que es hacer el Salmo 23. Entonces todos se ponían a leer y yo les decía, no, 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 no estamos leyendo el Salmo 23, estamos haciendo el Salmo 23. ¿Sí? Entonces cuando tú dices, por ejemplo, el Creador es mi pastor y nada me falta, porque lo haces con cara de tragedia, si es que estás diciendo en este momento que nada te falta y que tienes tu suplidor. Entonces, por eso les decía, entremos como en la actitud y se los digo porque la gente dentro del ritual tiene la tendencia a la repetición, ¿no? Entonces, como, ay, no sé, me voy a hacer el Salmo 91 que es de protección o el Salmo 23 que es de abundancia y prosperidad o me lo transcribo, pero si tu actitud sigue siendo la misma, amor, tu ritual no te va a funcionar como quieres que te funcione. Un ritual, claro que mueve energía, pero no va a tener el resultado que realmente tú esperas si no está acompañado de coherencia. Si no estoy quizás claro con respecto a que todo tiene que ir parejo. Hay algo a lo que yo le llamo el triángulo de poder, que es mi pensamiento, mi decir y mi sentir. Si no lo Ujú. tengo bien triangulado, son tres varillitas que andan dando vueltas por allí, que más bien, lejos de afectar positivamente, nos afectan, pero negativamente. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Dime una cosa, entonces, primero, uno de los primeros puntos, que lo vengo hablando desde hace rato en los programas, y yo espero que cada vez las personas lo puedan entender un poquito mejor, es ponernos atención, ¿cierto? Porque yo tengo que ver qué es lo que hago y cómo lo hago para ver si tengo todo a nivel coherente, si mi conciencia está funcionando adecuada y debidamente, con los sensores encendidos. Sí. Porque los salmos son una herramienta poderosísima, pero yo tengo que estar consciente y tengo, ¿sabes qué? Se me ocurre que sería muy interesante que la persona cuando esté leyendo salmos se analice. ¿Qué piensa? Si está poniendo atención a lo que está haciendo, si simplemente está leyendo, y ver cómo Ujú. está ese triángulo de poder funcionando, porque a lo mejor termino de hacer el ritual de la lectura de salmos y no he terminado de guardar el libro cuando ya me caí. Ujú. Empiezo a Ujú. pensar en negativo, empiezo a decir lo de siempre, empiezo a sentir lo que siempre, entonces invalido lo que acabo de hacer. Así es. Y lo que pasa es que también hemos llevado el ritual a la varita mágica. Y yo digo, sí funciona. A mí me encanta poner este ejemplo y es el cuento de la Cenicienta. Todos sabemos la historia de Cenicienta. Todos conocemos esa historia. Y entonces, en un momento cuando llega su hada madrina, que es su yo superior, eh, lo que, lo primero es que no le pone nada fácil, sino le dijo, ¿qué tienes? ¿No? Básicamente, ¿qué tienes? Y se realiza un poder alquímico ahí, ¿no? Entonces, dame lo que tienes para transformarlo y ahí podemos ver un ritual. Por ejemplo, estamos hablando de magia en ese momento, pero la magia ocurre como tú transformas tu calabaza en un carruaje, cómo transformas a estos ratones en caballos, cómo, y básicamente lo que cambia es la visión, ¿no? En ese momento. Entonces, eh, creo que ahí nos explica también de una manera como el ritual no es, ¿sí? Sino lo primero que le pregunta el yo superior o el hada madrina a Cenicienta es, ¿qué es lo que quiere? Y ella debe estar clara, no, lo que yo quiero es ir a ese baile. Y básicamente le hace ver en dónde está y en dónde quiere estar. Hay que tener claro el punto A y el punto B y debes estar dispuesto a soltar el punto A.
Ella sola se había puesto, que yo siempre digo cómo nosotros podemos activar la Cenicienta en nosotros de manera tan rápida y tan inconsciente también, y es que ella era la dueña de la casa en la que ella sola se había encerrado en su calabozo y se había puesto al servicio de su madrastra y sus hermanas, pero era su casa, era la casa que le había dejado su padre como herencia. Entonces ella sola se puso en ese lugar se minimizó cuando no puso límites, cuando, bueno, esa historia me parece muy linda porque hay mucho que decir y mucho código que descifrar ahí, pero es bien interesante, creo que nos aplicó un montón justo para hablar del ritual y es que su ritual era ser la víctima. Y en un momento ya dice, no, o sea, yo merezco ir a ese baile y yo quiero ir y quiero hacer parte de la sociedad, o sea, se cansó de estar oculta y se cansó de su rol de víctima. Y en ese momento ya está lista, entonces ahí es cuando aparece la hada madrina, es cuando ella lanza un verdadero deseo de su corazón de yo quiero ir y yo quiero estar allá y ya no me merezco más esta vida de la que he estado participando. Fíjate que no estoy diciendo la vida que me tocó, sino la vida de la que yo he estado participando, que no me la merezco más y que no la quiero vivir y hace la elección y ahí es cuando, ¡pum!, aparece la hada madrina, que es la conexión que hacemos al yo superior y ahí el yo superior le dice, estoy a tu servicio, porque es así. Nosotros lo llamamos en angelología el ángel dorado. Tu ángel dorado te dice, bueno, ahora sí estoy, que es como el genio de la lámpara, ¿no? Estoy aquí para conceder tu deseo. So, what do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? No, que yo quiero ir a ese baile. Ah, bueno, dime qué tienes. Entonces ella le dice, no, solo tengo este vestido que está todo roto. Y el vestido realmente representa es la cara y el cuerpo que le ponemos al mundo. ¿No? Entonces lo que le está diciendo es, amor, cambia tu postura, cambia tu visión acerca de ti y se empieza a producir todo ese poder alquímico. Y bueno, ya todos conocemos la historia de Cenicienta. Un día, si quieres, podemos hablar de las princesas de Disney y como todos sus mensajes para nosotros y cómo nos pueden reparar. Pero Quedó amor, grabado, después no se puede quitar la chica, ¿ve? No se puede quitar. aquí Interesante, estaremos, interesante, muchísimas gracias. aquí El estaremos, efecto, amores, perdona, hablando de eso. el efecto Cenicienta, qué interesante lo que estás diciendo. ¿Qué Sí, áreas ceniciénticas tendremos en nuestra vida que en vez de ayudarnos a caminar y a salir adelante, nos botan? nos minimizan, total. Y el problema Sí. puede ser que no nos enteramos. Y claro, ¿qué lugares? Hoy te invito, escribe en un momento qué lugares me hacen, cuáles son mis prisiones, porque básicamente lo que hacía Cenicienta, todas las historias de los cuentos de Disney nos hablan de nuestras prisiones y cada una nos va a hablar de una prisión diferente, ¿no? Entonces, por eso me parecería interesante que tocáramos en algún programa esto, pero básicamente Cenicienta nos habla cómo nosotros creamos prisiones para revelar el poder personal. Entonces, ¿en dónde estás Creamos, cediendo tus poderes? perdona, creamos nosotros mismos las Ya, circunstancias. Qué interesante eso, porque somos co-creadores. ya. Para que nosotros mismos, en la fosa que nos metimos, veamos para arriba, o a los lados, o hacia abajo, para ver qué hacemos con ello, ¿no? Sí, así es. Y lo Mm, importante es entender también que nosotros tenemos la llave, porque sí es cierto que circunstancialmente después, cuando Cenicienta se da el permiso de ir al baile, o sea, cuando se da el permiso de divertirse, que eso es lo que es, ¿cierto? Se da el permiso de divertirse y se de da el ser, permiso de ser, exacto, de ser quien es verdaderamente, ¿no? Y reconoce su valor. Circunstancialmente se encuentra con el príncipe. Nosotros queremos pensar y creer que el príncipe la salvó y la sacó de esa casa, pero ella se sacó solita. El día en el que dijo, ya no quiero seguir limpiando aquí, yo lo que quiero hacer es irme y disfrutar de la vida. Ojo a esto, tú sales de tu prisión cuando tú dices, estoy aquí para disfrutar de la vida. Y después vamos a analizar en un programa, ya quedamos con ustedes, amores comprometidos, Ariel y yo, y vamos a hablarles acerca de esto, como podemos hablar de todas esas prisiones, de los diferentes cuentos, pero particularmente en este, es cuando ella sola se saca de su prisión y dice, yo me quiero ir, me voy a divertir, voy a salir al mundo, porque ella sale de esa casa y voy a participar activamente de un acto social, ¿puedo decir ¿no? algo? Y ahí ocurre todo. Mira qué interesante. No solamente que sale físicamente, es que ella sale de sí misma, Mm, de la propia cárcel en la que ella se metió. eso.
y de ahí para afuera, lo que tú quieras. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ella prendió una vela, ella trajo plantas, no, pero de los recursos que tenía, fíjate cómo sí la naturaleza le ayudó, usamos una calabaza, usamos que todo es representativo, ¿no? Pero usó una calabaza, usó los animales, usó, y detrás de eso podríamos, un día vamos a hablar solo del cuento de Cenicienta que tiene una cantidad de información ahí y que nos va contando incluso el paso a paso para poder salir de nuestra propia cárcel, ¿no? Pero ahora, que incluso ya lo que te hemos dado es mucha información, así es que mantente en apertura de recibir y si te está incomodando, solo te quiero decir esto, baja barreras. Bajar barreras es bajar los juicios. Y cuando algo nos incomoda es cuando más tenemos que bajar barreras porque hay algo ahí para nosotros, hay algo ahí detrás de cada juicio que ponemos. Entonces, mantente en apertura de recibir y haz conciencia de tus cárceles sin juzgarte, baja barreras con respecto a las cárceles que has estado tejiendo para ti, que son tus puntos de vista, tus paradigmas, las creencias, todos los juicios que tienes, todas las verdades que te dices a ti, es que esto tiene que ser así, o esto ha sido así en mi vida y tiene que seguir siendo así, como las tradiciones. También hablando de rituales, ¿no? Las tradiciones también pueden ser unas cárceles súper, súper fuertes para nosotros, ¿no? Que como muy abrasivas que nos impidan realmente como gozar de nuestra libertad. Y que creo que les podríamos decir nuestras falsas verdades, Sí, porque sí. son tan falsas como tan verdades que queramos que sean. Y claro, pero con respecto a eso, quisiera como también de repente como para liberar el juicio de falso, es que, por ejemplo, eh, antes de ser esta persona que ustedes están viendo, yo amo mucho la historia de Cenicienta porque yo fui esa persona, literal. O ¿Eh? sea, ese creo que es mi cuento. Eh, entonces, la verdad que yo me contaba entonces era que yo era esa persona disminuida, minimizada, esa persona como que no iba a tener un futuro brillante, sino como el de la subsistencia. Tenía una historia de vida que había sido muy dura realmente, demasiado. Y entonces yo me estaba contando esa historia, a ver que era falsa, no, que era la visión que yo podía tener acerca de mí en ese momento, porque era para lo que mi conciencia me daba. Y, y te quiero contar, Ariel, le quiero platicar a todos que yo estudio mucho la etimología, porque considero que no sabemos hablar. Entonces, o que nos enamoramos de palabras que luego empiezas a usar y no tienes ni idea de qué es lo que significan, pero como suena tan New Age y suena tan lindo, entonces, y suena tan espiritual, entonces lo voy a empezar a usar, pero yo siempre quiero aclarar qué significan las grandes palabras dentro del mundo espiritual y es la conciencia. Por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, bájalo aquí, bájalo a lo terrenal, ¿qué significa? Con conocimiento. Entonces, claro, lo que yo tenía era desconocimiento entonces de la verdad en la que yo estaba navegando, no es que era falsa, es que esa era mi verdad para ese momento de autoconocimiento que tenía, pero ahora, cuando yo hablo acerca de mis verdades, básicamente han ido mutando en la medida en la que ha venido despertando mi conciencia, es decir, en la medida en la que me he venido permitiendo conocerme, conocer cómo funciona el universo, cómo funciono, cómo funciona la interacción. Y eso básicamente es a lo que me dedico, ¿no? Eso es el despertar de la conciencia para mí, que también hay tantas verdades como seres humanos existen en el mundo. Entonces, prefiere tu verdad y protege tu paz, perdón, antes que tu verdad, ¿no? Lo que a ti te dé paz en el corazón, eso es lo que va a ser para ti, una verdad. Lo que quise decir con falsas verdades, a lo que me refiero es que son nuestras ideas, digamos, nuestro set de ideas limitantes, porque Sí, lo claro. aceptamos como tal y ahí nos quedamos. Cuando Ujú, más bien lo que debemos es analizarnos bien y empezar a ver cómo nos salimos de ese hoyo que sí, venimos claro. cavando, que además seguimos viendo hacia abajo, queriendo salir. No vamos a salir de allí. Exacto. A eso me refería específicamente, pero bueno, enhorabuena que estás aclarando eso también y de mi parte también. Gracias Bueno, a ti. Bueno, hablemos de esto que me estás preguntando antes, o nos estás preguntando, y siempre hablo en plural porque siempre estoy rodeada con ángeles. Em,
Entonces, íbamos a hablar acerca de los tiempos, Ariel, de los tiempos. Entonces, ¿cómo nos marcan los tiempos? Miren, hay algo y hay gente que es como reticente, y les digo porque yo lo fui también, tuve un tiempo de ser muy dogmática, y entonces hablar del sol, hablar de las lunas, hablar de todo esto, era como, había mucha duda en mí, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que esto no es de Dios? Bueno, lo primero es que también te quiero decir, amor, baja barreras y quédate tranquilo ahí porque todo es de Dios. No hay nada que no venga de la energía creativa. Todo es Tenemos, de Dios. tenemos una verdad fundamental Yes. que no podemos quitarlo de allí. Es que Él lo creó, que no será de Él. Exactamente, exactamente. Entonces no hay nada que no pertenezca a Dios. La palabra Dios significa creador también, ¿no? Porque muchos nos gusta esa palabra y suena tan grande, pero siempre digo, cuando nos referimos a Dios, regularmente pensamos en separación, en el Señor de barbas blancas que está en las nubes, pero cuando tú realmente lo puedes decir en español, ¿cierto? Y puedes decir creador, es como, wow, se siente más acá, como al lado mío, como más terrenal. Entonces me gusta mucho decirle creador o energía creativa. Y entonces, para empezar, esto relajó mucho mi alma y bajó mucho mis barreras. Y es el tema de todo viene de Dios, no hay nada que no venga de Dios, no hay nada que no venga del Creador y no hay nada que no pueda ir al Creador, verdaderamente. Entonces, eso bajó mucho mis barreras, liberó mis juicios. Y entonces empecé a comprender que incluso nuestros ancestros, que fueron los principales dadores de los rituales, cuando adoraban y rezaban al sol, a la luna, a las estrellas, porque de ahí es de donde vienen realmente estos rituales, indistintamente de en dónde estás. Pero todos tenemos aborígenes, ¿no? Tenemos ancestros que se conectaron primero y que sus dioses era el lugar al que pertenecían y la energía creativa de la que estaban rodeados, la montaña, la tierra, el sol, las estrellas, o sea, todo esto que es tan magnificente que se nos haya hecho paisaje es otra cosa, pero realmente es magnificente. Entonces, cuando no veo ese reflejo, significa que estoy renaciendo y entonces es un momento para plantar intenciones. Entonces, ¿en qué momento se siembra? ¿En qué momento se plantan intenciones? ¿En qué momento me presento a la vida y le digo, estoy aquí? Y ahí en ese momento tan potente de esas dos energías, de esos dos soles, es cuando te liberas. Y cuando tú dices, ya me llené y necesito vaciarme para recibir más.